Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar aquí a su clase número 2 ya de tanatología cristiana. Me da mucho gusto verles nuevamente en esta clase. ¿Cómo se encuentran la tarde de hoy? ¿Cómo? Bien, bien, gracias por preguntar. Gloria a Dios que están bien. Veo que ya se conectaron más. Bienvenidos nuevamente a los que van entrando, a los que van ingresando. Déjenme doy entrada a otro compañero. Bienvenido al hermano que se va integrando. Gracias por integrarse a esta clase. Pues es un gusto verles, amados y amadas del Señor. Es un gusto verles en esta clase número 2. Veo, si no me equivoco, veo caras nuevas, gente que no se integró a la clase en vivo la semana pasada. Me da mucho gusto, en verdad, que se hayan integrado a la clase en vivo. Siempre es mejor, siempre es más recomendable que se integren a la clase en vivo por si surgen dudas, comentarios, los puedan hacer en el momento, ¿verdad? Claro que si no se puede y la tienen que tomar grabada, pues adelante. Saben que todas y cada una de las clases van a quedar grabadas, ¿verdad? Y pueden hacerlo libremente. Inclusive hay gente que también me comenta y me dice, yo la tomo en vivo y también en la semana la vuelvo a tomar grabada. Y también pueden hacer eso si así lo desean, ¿verdad? Según el método de estudio de cada quien, eso ya es libre. Y bien, ¿qué les parece? Sí, antes de iniciar, pues nos ponemos en manos del Señor, en manos del Rey de Reyes. Les comparto, yo no inicio ninguna clase, nada, no doy un paso sin ponerme en manos del Señor para que nos dirija y para darle gracias que nos permite Él estar aquí compartiendo. Amén. Bien, vamos a, vamos a darle gracias a nuestro Padre. Te damos gracias, bendito Padre, en esta hora que nos permites estar aquí compartiendo una clase más, Señor. Gracias, Señor, porque esto es posible solo por tu gracia, por tu favor, Señor. No por nuestros propios méritos, Señor, sino porque tu mano misericordiosa está puesta sobre nosotros, Señor. Porque sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana para con nosotros, tus hijos, Señor. Te honramos, te bendecimos, Señor. Te pido, Padre amado, que me guíes, Señor, para poderle servir a mis hermanos de la mejor manera, de la manera en que tú quieres, Señor. Que ninguna enseñanza se salga de tu palabra, Señor. Que ninguna enseñanza se salga de tu voluntad, Señor. Que tu Santo Espíritu me guíe, Señor, en toda enseñanza, si sea enseñanza científica, bíblica, lo que sea, Señor, que siempre sea la luz de tu palabra, Padre amado. Gracias, Padre, por la vida de ellos. Te pido por todos y cada uno de los que están aquí, Señor, que les puedas usar con estos conocimientos conforme a tus propósitos y a tu santa y bendita voluntad. Te honramos y te bendecimos. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, y pues para abrir, hermanos, aquí traigo una cita bíblica, la primera cita bíblica. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Esto viene en Romanos, la carta a los Romanos 14, 17 al 8. Hermosa cita, ¿verdad? Tan sencilla aparentemente, pero tan profunda. Bien, pues vamos con la enseñanza del día de hoy.
¿Cuántos están conectados ya? 10. Muy bien. ¿Qué recuerdan de la clase pasada, de la semana pasada? ¿Qué recuerdan? Un poquito vamos a hacer un refresh, una retroalimentación antes de pasar al tema de hoy. ¿Quién levantó su mano? Perdón. Ya no vi. ¿Qué recuerdan? Especialmente quienes vieron la clase grabada. Marta, hermana, levantó su mano, adelante. Sí, buenas tardes. Nada más para decirle que a mí me gustó mucho la clase primera también y de hecho pues ando a la expectativa y la he platicado mucho a mi esposo y a mis compañeras de camino de la iglesia. Algo que yo recuerdo es de que me gustó mucho lo que usted dijo, licenciada, la diferencia entre el luto y el duelo, que el luto es exterior y que el duelo es por dentro. Y algo también que dijo usted, dolor es dolor, duelo es duelo. Y que en esta vida siempre vamos a perder algo y para esas pérdidas tenemos que estar preparados. Y algo también que dijo que, algo también recuerdo que dijo, vamos a perder muchas cosas en esta vida, pero lo importante es que la fe no se pierda. Es todo. Amén, hermana. Así es. Así es. Muy valiosa su aportación, muchísimas gracias. Y veo que recuerda mucho, sí, sí tuvo bastante retención. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más que quiera complementar lo que bien ya comentó nuestra hermana? Efigenia levantó su mano, hermana. Sí, hermana, también nos habló acerca de, de en qué caso la tanatología puede ayudarnos. Y nos decía, y me quedaba muy en claro, que la tanatología nos ayuda mucho ante una enfermedad crónica, ante la muerte de un ser querido o ante la mínima pérdida que tengamos, ya sea de un animalito o de un trabajo. eh, Todo esto a mí me quedó muy en claro, también lo que decía nuestra hermana Martita, acerca de qué era duelo y qué era luto. Ah, Antes yo tenía, pues no ubicaba muy bien acerca de ello, pero ahora puedo ver que pues duelo es la reacción que nosotros tenemos y el luto es lo que se muestra al exterior, a lo externo, qué es lo que se está mostrando. En eso me quedó muy en claro y sobre todo me quedó en qué caso se debe de usar la tanatología en este caso y pues me quedó ante las enfermedades, ante todo lo que tengamos pérdida. Amén. Muchas gracias también. Muy valiosa aportación, hermana. Sí, 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 me da mucho gusto que hayan absorbido y retenido la enseñanza. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien más? ¿Algún hermano varón también que quiera participar también? ¿Alguien que haya visto la clase grabada? ¿Quiénes vieron la clase grabada? Ah, ok, ok, pero estuvieron en vivo y también la vieron. Ah, miren. Ah, muchas gracias. Oh, qué bien. ¿Y de los que no estuvieron en la clase en vivo y solo la vieron grabada? ¿Quiénes serían? Si no me equivoco, creo que fue el hermano José Chan, la hermana Mónica. Corríjanme si me equivoco, ¿eh? Mm, Bueno, yo la grabación no la repasé, pero de ujú. la clase pasada, pues sí me gustó mucho sobre la tanatología que se enfoca en una pérdida significativa, porque a veces solo lo relacionamos con la muerte, pero también puede ser cualquier pérdida, ¿no? Un divorcio, no sé, tal vez un trabajo que se pierda, cosas como esas.
Y también me gustó algo que dijo, que habló sobre el concepto de mayordomía, de que nada es mío. Y cuando yo entiendo que nada es mío, sino que todo es del Señor, yo quizá al final puedo entender que a veces no entendemos por qué, por ejemplo, una persona pueda morir o pueda irse, pero si lo dejo en manos del Señor, yo voy a dar lo mejor de mí para que cuando yo entregue cuentas, yo esté lo mejor que pueda delante de Él, ¿no? Y me gustó, para esto último que quiero agregar, que podemos perder muchas cosas en la vida, pero lo que no debemos perder es la fe en el Señor. Pues eso sería. Amén, hermano pastor. Muchísimas gracias también. Muy bien, muy bien. Bueno, si ya no quieren agregar a alguien más su aportación, pues continuamos. Díganme antes de continuar si alguien más quiere agregar algo. Hermana Marta levantó su mano. Sí, disculpe, lo que pasa es que a mí me está gustando demasiado esta clase y hay algo que me ha impactado mucho y de hecho eso se lo apliqué a mis nietos. Estoy aprendiendo y lo aplico también. Algo que habló usted, licenciada, es acerca de la frustración. Hoy en día ya sabe que todos los niños pues están con los videos en el celular y eso yo lo apliqué ahora con mis nietos porque a veces mi nieto se desespera y se frustra cuando no logra llegar a un nivel que él desea. Y me gustó mucho lo que dijo usted que la frustración afecta, trae problemas mentales y emocionales y que dentro de los niños tenemos que confrontarlos y atacarlos, ¿verdad? Para que durante su crecimiento no afecten su aprendizaje. Eso es lo que quería agregar. Gracias. No, hombre, al contrario, gracias a usted, hermana. Gracias. Muy amable, de verdad. Valoro mucho sus comentarios, sus aportaciones, vienen a enriquecer muchísimo. Muy bien, pues vamos a continuar. Dios por delante. Ahora vamos a ver un poquito más. La semana pasada pues nos enfocamos, pese a que sí hablamos algo de la palabra del Señor y demás, sí metimos un poquito eso en la clase, pero en realidad pues el fuerte de la clase, por así decirlo, fue más del área de la ciencia, de lo que significa la tanatología como ciencia, como profesión, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poco más, como se los comenté la clase pasada, de la parte bíblica, la tanatología, pero bíblica, ¿sí? Y desde la perspectiva bíblica, que van de la mano, ¿eh? Van de la mano, como lo comenté la semana pasada, pues toda profesión, nosotros como creyentes, pues siempre debemos de llevar esa profesión, ese oficio, todo lo que hagamos, pues siempre a la luz de la palabra, como lo estuvimos externando, ¿verdad? Y comentando aquí todos. Es entender o asimilar la voluntad soberana de Dios sobre el fin, no solo de nuestras vidas, sino el final de la vida de alguien, de un ser amado, de un ser querido, ¿sí? De un familiar, de un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, etcétera. O inclusive también, ¿verdad? El tener el afrontamiento, las fuerzas que el Espíritu Santo nos dé para afrontar inclusive una enfermedad crónica y o terminal. Dios guarde la hora, ¿verdad? Nadie quisiéramos estar, perdón, toda la semana anduve malita de la garganta. Nadie quisiéramos estar en una situación así. Ojalá y no pasara, ¿verdad? Roguemos al Señor que no pase, pero si llegara a pasar y el Señor no es su santa voluntad, pues darnos esa sanación que nosotros quisiéramos, pues también nosotros debemos de aceptar, ¿verdad? Y este tema pues da para largo, lo vamos a estar viendo detalladamente, ¿verdad? Inclusive cómo orar por los enfermos y demás. Esto lo vamos a estar viendo, nada más les adelanto un poquito. Pero pues básicamente en la tanatología cristiana, pues es eso, entender, asimilar, aceptar esa voluntad soberana de nuestro Padre amado, ¿sí?
como dijimos, si Él decide llevarnos a nosotros, llevarse a un ser querido, ¿va a doler? Sí, va a doler, como dijimos, dolor es dolor, claro que va a doler. Y hay que entender esto también, hay que comprenderlo. ¿Sí ven la diapositiva de buen tamaño o se las hago así? Ustedes díganme. Así está bien. Sí, gracias, amadas. Para el hombre natural, la vida, esta vida terrenal, esta que estamos aquí, ¿verdad? En esta tierra, lo es todo básicamente. Y la muerte es perderlo todo. Hablando en términos generales, ¿quién es el hombre natural? El hombre que no comprende las cosas que son del espíritu, ¿sí? Ese hombre que nos habla la palabra, el Señor, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, el hombre que no ha recibido el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es el hombre natural, como sabemos, ¿verdad? Y pues aquí hay pastoras, pastores, lo pueden comprender, y los hermanos en Cristo. Sabemos quién es ese hombre natural, insisto. Entonces, para él o ella, la vida, esta vida, pues básicamente lo es todo. Su vida misma, la vida de sus seres queridos, de sus hijos, de su esposo, esposa, eh, madre, padre, amigos, etcétera. Lo es todo, ¿sí? Y la muerte, pues es perderlo básicamente todo. La muerte también de un ser amado, etcétera. Pero para nosotros que estamos en el Señor, la vida es una prueba. Sabemos que somos peregrinos aquí, ¿verdad? Es una prueba esta vida es corta, relativamente es corta comparada a la eternidad. Y la muerte física en esta tierra, pues es una recompensa. Claro que sabemos que va a doler, hay tiempo para todo, ¿verdad? Si perdemos un ser amado, claro que nos va a doler, no quiero decir que vamos a ser indolentes ante eso, pero sabemos que es una recompensa. ¿Y qué significa la vida eterna? ¿Sí? Si alguien de nosotros, el Señor desea que partamos hoy, mañana, ¿verdad? Dios guarde la hora, ojalá y no esté en los planes del Señor, ¿verdad? Dios quiera. Pero si llegamos a faltar, pues sabemos que vamos a la vida eterna, que vamos a un descanso. ¿Por qué? Porque tenemos la salvación. Gloria a Dios por eso. Por eso vuelvo y repito, para los que estamos en Cristo, para los que estamos en el Señor, ¿sí? Y para el hombre natural, pues no hay esa esperanza, tristemente. Y esto, amados, cuando asimilamos a profundidad esto o lo meditamos, ¿verdad? Meditar quiere decir pues que lo pensamos de una manera, se me fue la palabra, perdón, lo analizamos más, vaya, nos hacemos más conscientes todavía. Inclusive, esto va muy de la mano también de que hay mucha necesidad de proclamar el evangelio, porque vemos a este hombre natural que no tiene esto. Y decimos, ah, caray. Y si un ejemplo, yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad? No sé si ustedes lo hayan pensado, que me imagino que sí. A veces pensamos, y mi hermano de sangre que todavía no está convertido, ese hermano, ay, Dios mío, y mis sobrinos, y mi cuñada, y mi primo, mi prima, o, por poner ejemplos, ¿verdad? Cito ejemplos, y tal amistad o tal conocida, etcétera, etcétera, y pensamos en esa gente y decimos, ay, Señor, guárdales, que sean alcanzados también con tu gracia. Y queremos llevar el evangelio, ¿verdad? Para que ellos tengan esto también. Entonces, nos hace todavía más conscientes y más sensibles, que
de esa gran comisión, que justamente pues esa es la gran comisión, ¿no? Va de la mano con este tema de la tanatología justamente. Bien. Y aquí vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. ¿Cuántas veces hemos leído esta cita o nuestros pastores en la iglesia nos las han leído? ¿Cuántas veces, verdad? Me imagino que las hemos escuchado mucho. Y justamente, ahorita que hablábamos aquí del hombre natural, pues para ellos todo esto es locura. Todo esto es locura. Hay que orar, ¿verdad? Para que ellos puedan estar abiertos a las cosas que son del Espíritu y puedan aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz y puedan comprender que esta vida es pasajera, que la verdadera vida es la vida eterna que tenemos en el Señor. ¿Sí? Y les pedí su Biblia porque ahorita vamos a leer unas citas más largas, que aquí se van a ver con letras muy chiquitas, entonces más adelante vamos a ocupar la Biblia. Déjenme dar entrada. Bienvenido, hermano. Buenas tardes. A ver, muñequita. Voy a hacer los paliacates con mi paliacate ¿Lo grande. cortaste? Sí, para mis pesos. Oye, ¿recogiste todo? El Señor le bendiga, pastor. Bienvenido. Ahí sí nos ayudan con sus micros para que no se haga interferencia, please. Bien. Y vemos en Eclesiastés, en el libro Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No alcanzamos a entender, pues, qué tanto el Señor nos tiene preparados, ¿verdad? Precisamente en esa eternidad. No alcanzamos a entender toda esa obra del Señor. Y todo esto, amados, se los voy a estar pasando, nada más que la semana pasada no les mandé todo para tener el tema completo, pero se los voy a estar pasando. Si quieren apuntar las citas, nada más, las citas, adelante, pero de todas formas se los voy a estar pasando. Y si no quieren apuntar nada, no se preocupen, no apunten como ustedes quieran. Bien. Y vemos que la muerte será inevitable, lo vemos en la palabra. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Lo vemos en Job 30:11. Ahí lo vemos esta enseñanza, que la muerte en esta vida, en esta tierra, en esta vida pasajera, como dijimos ahorita, pues será inevitable para todos. ¿Cuándo? No sabemos. Como bien sabemos, valga la redundancia, no sabemos, ¿verdad? ¿Cuándo vaya a ser? No sabemos. Ni para nosotros, ni para nuestra familia, ni para nuestros hijos, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que será inevitable. La misma palabra nos lo dice. Y aquí vemos la continuidad. La muerte será inevitable y cuando Dios decida. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Lo vemos en el libro de Eclesiastés 8:8. ¿Sí?
¿A qué se refiere esto? Igual que el otro, la otra cita que acabamos de ver. Sí, da continuidad, da concordancia, que también va a ser inevitable nuestra muerte, y para cuando el Señor lo decida también. Entonces, vemos a la luz de la palabra que Dios decide cuándo, dónde y cómo, y que será inevitable para todos, para todas. Permítanme dar entrada a alguien. Bienvenida, hermana, el Señor le bendiga. Denme un segundo. Les comparto que me la he pasado puros tecitos toda la semana. Bien malita de la garganta anduve y no tuve ni tiempo de ir al doctor. Me decía la gente, pues ve al doctor, pero anduve toda la semana. Pero gloria a Dios que no fue nada grave, nada más un poco inflamada por los cambios de clima acá, de temperatura. Pero de repente como que sí se me cierra. A tecitos y unos analgésicos nada más, fue todo. Bien. Y miel con limón también les comparto. Bueno, sí, muy bueno. Mi esposo me dijo: "Miel con limón", y sí, le hice caso y luego. Bueno, aquí vemos esta cita. El apóstol Pablo sabía que iba a morir. Pablo sabía que lo iban a matar, pero no tenía miedo porque había enseñado el evangelio, había terminado su misión. Fíjense lo que escribió en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Ahí está, estas palabras, amados y amadas, me llegan muchísimo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Gloria a Dios. Sí, fíjense, él sabía que iba a morir cuando el Señor le dijo, ¿verdad? En contexto pequeño, cuando el Señor le dijo: "Pues ve ya a que te maten". Pero él, aún así, decía: "Pues yo ya estoy sacrificado, yo ya estoy para ser sacrificado". Pero él estaba contento porque sabía que había hecho la buena obra y la voluntad del Señor, y que él iba a recibir, pues, la corona de justicia. Él estaba aún con esa paz. Estas palabras son de paz, de confianza en el Señor. Imagínense que a nosotros nos dijeran, ¿verdad? Yo me pongo a pensar mucho en eso cuando leo toda esta cita, que nos dijera a nosotros el Señor: "Pues ándale, hija, ándale, hijo, ve para que ya termine tu vida". Nosotros pudiéramos decir estas mismas palabras del apóstol Pablo, así, con esa paz, con esa tranquilidad, con esa confianza en el Señor. A veces decimos que tenemos tanta fe, tanta confianza, pero que nos tocara ese caso como a Pablo. Imagínense, yo me pongo a pensar mucho en eso, me pongo a meditar mucho en esta cita, insisto, y imagínense, guau, qué impresionante. La verdad
Me impactan mucho estas palabras del apóstol Pablo. Precisamente, eso es parte de la tanatología cristiana, ¿verdad? Aceptar la voluntad soberana de Dios, como lo dijimos al inicio de la clase, sobre el fin de nuestras vidas o sobre el fin de la vida de un ser querido o ante una enfermedad inclusive. Aquí, vuelvo y repito, ¿verdad? Hago hincapié cómo el apóstol Pablo tenía toda esa tranquilidad. Cuando aún el Señor le dijo, pues ya llegó tu hora. Alguien que tenga su Biblia a la mano, porque no tengo aquí. Déjenme ver. Fíjense que aquí no tengo qué cita es, pero se las voy a buscar y se las voy a mandar. Se las voy a agregar en el material que les mande. Elizabeth levantó su mano adelante. No para hola Alejandra, ¿qué tal? Para la cita que creo que querías, ¿no? Que buscáramos en la Biblia. Aquí yo estoy también con mi Biblia a la mano. Sí, muchas gracias, hermana. Miren, les confieso aquí en confianza que yo he cometido el error de no poner en dónde está esto. Cometí el error de no poner dónde está esto, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu. A ver, déjenme ver rápidamente. Denme un segundito y les digo dónde está, porque no puse, miren. Debí haber puesto aquí abajo y no sé por qué no puse. Déjenme ver rápidamente. Filipenses, debe ser En fin, Filipenses, ¿no, hermana? Porque cuando dice que para mí el sí, vivir es Cristo y el morir es ganancia, es Filipenses 1 sí, ¿verdad, hermana? y el versículo 21, que es muy, muy común para estos temas, porque 1:23. para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo dice Pablo a los filipenses. Amén, así es, hermana. Si tienen su Biblia, entonces ábranlo ahí, si son tan amables, para leerlo, porque aquí las letras están más chiquitas. Ajá. Sí, es Filipenses. Sí, Filipenses 1:19. amén. Alguien que nos ayude a leer Filipenses 1:19 al 26. Amén. Gloria a Dios, hermana. Dice la palabra de nuestro Dios, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo y por vida y por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Amén. Un capítulo tan conocido, el uno precisamente como lo acabamos de comentar. Pero sí,
que hace falta ver justamente en esta enseñanza, ¿verdad? Las palabras del apóstol Pablo hacia los filipenses y dando la continuidad, ¿verdad? Dando la continuidad precisamente lo que había escrito acá en segunda de Timoteo, que hablamos de que estaba pues lleno de paz cuando se ve que iba a morir. Y aquí justamente pues vemos que él estaba confiado, como muchos sabemos y muchos conocemos este capítulo, lo han estudiado, inclusive por la gente que está en el pastorado especialmente, que él estaba puesto en estrecho, que no sabía qué escoger. Imagínense nosotros tener esa confianza también y enseñar, amados, a las personas precisamente que estén en duelo o gente que esté con algún familiar con enfermedad terminal o algo así, poder darle también pues estas palabras, estas enseñanzas, ¿verdad? Miren, antes de continuar hablando, creo que levantó su mano la hermana Mónica. Hermana, levantó su mano. Había visto la mano de la hermana Mónica levantada, ¿no? La hermana Marta, adelante. Sí, mira, licenciada, conforme a lo que nos has hablado acerca de que tenemos que enfrentar este tipo de situaciones, como ahorita estás hablando, voy a compartir un pequeñito y rápido testimonio. Mi madre le diagnosticaron CA de colon, pero cuando se lo diagnostican, mi madre entendió y cuando ese cáncer es muy agresivo. Gracias a Dios, Dios hizo un milagro en la vida de mi madre. Y a lo que voy es que le dijo el doctor a mi madre, el doctor le estaba dando todo a mis hermanas y dijo mi madre le dijo al doctor, no, 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 a mis hijas no me les digas nada, a mí dime qué diagnóstico traigo. Y ya el doctor le dijo, pues le hemos detectado CA de colon, está un poquito avanzado. Y entonces mi madre tomó la noticia con calma, obviamente con un poco de tristeza y de dolor, pero todo controlado bajo el Espíritu de Dios. Y el médico le dice, pero ¿qué le pasa, doña Cata? Hace una semana acabó de dar este diagnóstico y la mujer comenzó a correr como loca, casi se quería aventar por los vidrios y tuvimos que detenerla. Y mi madre les dijo, es que yo soy cristiana. Y algo de conforme a lo que usted nos está hablando, hay un versículo que lo particular a mí me gusta y es el Salmo 112, versículo 7, que dice, no tendré temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Dios. Y solamente quería agregarlo por lo que nos está platicando acerca del hombre natural que no percibe las cosas y el hombre espiritual. Y esa es una experiencia que hemos tenido con mi madre. Gracias, amada, por compartir. Muchísimas gracias, en verdad. ¿Alguien más levantó su mano? ¿No? Bien. Esto que estamos haciendo, les comparto que en teología se llama teología sistemática. Cuando tenemos un tema y de ese tema pues extraemos varias citas de acorde, como estamos haciendo ahorita, para obtener la enseñanza. Sí, para obtener la enseñanza. Y lo que estamos haciendo justamente con todos estos, con todas estas citas que estamos extrayendo de la palabra, es teología sistemática, le llamamos en la teología. Bien, entonces nos quedamos aquí y continúa aquí. Bueno, esta se las voy a leer, amados, pero si tienen su Biblia ahí, adelante. En Mateo 26, capítulo 26, versículo 36 al 46. Y esta, intentaré leerla sin llorar. Ahorita les voy a compartir un poquito por qué. Me trae muchos recuerdos, justamente una noche que me dieron a mí una muy mala noticia
y recordé tanto esta cita y oré en base a esta cita bíblica. Por eso es una de mis favoritas. Pero bueno, Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, no sé si me puedan ayudar a apagar sus micros. Gracias, amados, para que no haga interferencia. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte quedaos aquí. Y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Aquí vemos, amados, que Jesús, el mismo Jesucristo, perdónenme, por favor, si me quiebro, perdónenme. El mismo Jesucristo no oró una vez, ni 2, sino 3 veces, cuando ya iba a ser entregado a la cruz, a la muerte, rogando, ¿verdad?, al Señor. Y Él le decía a nuestro Padre, a su Padre, que es nuestro Padre celestial, ¿verdad?, que se haga su voluntad. Eso quiere decir justamente, ¿verdad? Muchos sabrán, pero para quienes no saben, especialmente donde dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué quiere decir esto? Que él no quería pasar esto. Si es posible, Señor, que no pase yo esto, parafraseándolo, ¿verdad? Pero que no se haga como él quiera, sino como el Padre decidiera, como fuera la voluntad del Padre. Si él, el Hijo del Hombre, ¿verdad?, perfecto y sin mancha, haciendo la voluntad de Dios, aceptando la voluntad del Padre. Nosotros, ¿cuántas veces cuando tenemos una adversidad, una prueba de una enfermedad, de un duelo, de una pérdida significativa, cualquier tipo de pérdida, muchas veces nos resistimos y no queremos? ¿Y cuántas veces, no, Señor, es que no quiero? No, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Cuántas veces, amados? Entonces,
Les comparto, ¿verdad? Que es una porción de la escritura, la verdad que más me llega. Les voy a compartir un poquito, ¿verdad? Un poquitito nada más, una pequeña, como decimos por acá, una pequeñita pincelada. El año pasado yo tuve un problema de salud muy, muy, muy severo, muy severo. Y una noche en el consultorio del neurólogo, cuando apenas empezaba todo mi problema de salud, me dijo así, palabras textuales: espere lo peor, espere lo peor. ¿Qué esperanzas tengo? Así me hizo. No dijo, no le voy a mentir, espere lo peor. Esa noche, amados, salí de ahí, duré bastante tiempo en esa consulta, en esa revisión, de ahí vinieron exámenes y cosas y fue una travesía muy larga, muy, muy larga. Esa noche salí y de camino a casa basé mi oración justamente en esto, con las mismas palabras de que Jesús oró, diciéndole al Señor: Padre mío, si es posible, páseme esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por eso leo esta cita, amados, y es fuerte para mí. Y cuando llegué a casa, le conté a una hermana en Cristo, quien es mi mejor amiga acá. Hermana, pues me dijeron esto. Y aún yo conociendo, pues, de la tanatología, de la fe y todo, ¿verdad? Y me dijo, sí, eso dijo el doctor, pero acuérdese quién da la última palabra. Acuérdese, acuérdese, hermana. Y sí, y esa noche a mí me preocupaba qué iba a pasar con mis hijos, mi hijo adolescente, mi hija entrando apenas en su primera etapa de su adultez. Pero luego pensé y le dije al Señor, bueno, Señor, si es tu voluntad y tú tienes planes con mis hijos, esté yo o no esté yo, tú vas a tener y vas a continuar esos planes que tienes con mis hijos y con mi familia, conmigo, sin mí. En tus manos, Señor, en tus manos, Padre. Y me armé de fortaleza y de valor, bueno, no en mis fuerzas, en las fuerzas del Señor, en Él, porque cuando somos débiles, pues en Él somos fuertes, ¿verdad? Y entonces, pues les comparto un poquito de esa experiencia, quedé ciega, quedé ciega a causa del problema. Pasé meses enteros en cama sin poder ni siquiera moverme. Yo pensé que ya, como decimos acá en México, que ya no la cantaba. Y miren, amados, les puedo dar testimonio que sí, el Señor tuvo la última palabra. El Señor tenía planes, me levantó de esa cama y gloria a Él me permite darles esta enseñanza y servirles. Y pues dar testimonio, me devolvió la vista, me devolvió gran parte de la salud, aún ahí con algunos detalles, pero miren, el Señor tuvo la última palabra. Pero si el Señor hubiera dicho de todas formas, no, pues ni modo, me tocaba aceptar, me tocaba aceptar. Y la verdad no estaba en mis planes hablarles de esto en esta clase, la verdad no estaba en mis planes, no suelo mucho compartir este testimonio, no suelo mucho compartirlo, dar la clase y ya, pero pues el Señor me puso en mi corazón compartirles, puso en mi corazón compartirles y justamente pues eso me hizo amar más estos temas, me hizo más sensible con la gente que pasa justamente un duelo, con la gente que pasa enfermedades, etcétera, etcétera. Yo me preguntaba, ¿para qué, Señor? Y ahora el Señor
me manda por donde quiera, no lo digo en vanagloria, no, porque es su gracia, su favor y Él nos usa como quiere, ¿verdad? Pues gente que padece enfermedades, hermana, ore por mí, hermana, a raíz de eso. Entonces, pues, ahí es cuando se cumple lo que dice la palabra, que para los que le amamos todo obra para bien. Y hay veces que creemos, amados, que todo obra para bien, siempre para nosotros. Ay, sí, todo obra bien para mí. Pero no solamente para nosotros, sino porque el Señor también quiere que nosotros seamos de bendición para los demás, que sirvamos a los demás. Entonces, pues esa es una pequeñita parte de mi testimonio para exaltarle y darle las gracias al Rey de Reyes. Amén. Así es. Bien, pues continuemos. Y vamos a ver aquí si alguien me apoya en leer en Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Dice así, hermanos. Cierto varón entre la multitud le dijo, Maestro, di a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Pero Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha asignado como juez o árbitro sobre ustedes? Luego dijo a sus discípulos, tengan cuidado con toda forma de codicia, porque la vida no consiste en la abundancia de bienes. Y les refirió una parábola. La tierra de cierto varón rico, la tierra de cierto varón rico le había producido una abundante cosecha y pensaba para sí mismo diciendo, ¿qué voy a hacer? Pues no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y construiré unos más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe, disfruta. Pero Dios le dijo, insensato, esta noche demandan tu vida y esto que has provisto, ¿para quién será? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Amén, hermana, gracias. Gloria a Dios por sus santas palabras. Y sí, ¿cuántas veces nosotros hemos leído esta parábola o nos las han leído nuestros pastores en la iglesia misma, cierto? Y justamente, pues aquí recordando, ¿verdad? Que debemos de cosechar, de que debemos de hacer tesoros para con el Señor, recordando eso y siguiendo la línea de la enseñanza, que decíamos que aquí básicamente en esta vida pasajera, pues no nos vamos a llevar nada cuando nos vayamos de aquí, ¿verdad? Fíjense, a este rico insensato tanto estaba acumulando y esa noche pues ya se iba a ir, ya iba a ser su partida. ¿Sí? No quiere decir, porque hay gente que también lo saca de contexto, este texto, que dicen, bueno, entonces, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? No quiere decir eso. No quiere decir eso, ¿verdad? Claro que el Señor se complace en que nosotros seamos diligentes, seamos responsables, trabajemos dignamente por nuestra casa, por nuestros hijos, claro que sí, pero que nuestros tesoros primeramente sean para con Dios. Que nuestra vista y lo número uno primero sea para con Él. ¿Sí? Para cuando llegue la hora, así como esta persona, que el Señor le decía, pues esta noche ya, nosotros no sabemos si el Señor nos diga, hija, esta noche, o mañana, o en un año, o no sabemos, ¿cierto? Hermosa enseñanza que vuelvo y repito, cuántas veces inclusive nuestros pastores nos han dado en las iglesias, ¿verdad?
¿Alguien tiene alguna opinión de esta antes de seguir? ¿Alguno de los que están en el pastorado, inclusive, que quieran compartir algo? Sí, hermana. Sí, hermana, disculpen. Es que se oye un poquito el ruido de mis perritos, pero es imposible controlarlos. Sí, hermana, claro que sí. La verdad es que este tema es de repente un tema un tanto tabú dentro de la Iglesia de Cristo, porque no se atreven, les da miedo a mucha gente que incluso conoce al Señor abordar este tema. Sin embargo, es tan real. Les digo a los hermanos en la iglesia, lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Y no importa que sea la mujer más espiritual, que sea el pastor, que sea la esposa del pastor, no importa. O sea, no sabemos y nos cuesta mucho trabajo entender la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Pues que Él hace lo que Él quiere. Nuestra vida le pertenece, Él nos la dio y la puede tomar en el momento que le plazca y en la manera que a Él le plazca. Entonces, a mí me ha gustado siempre mucho este tema, hermana. Soy muy empática con este tema. Y lamentablemente, o no lamentablemente, la verdad es que hemos pasado pruebas y no son lamentables, porque de todas esas pruebas sacamos algo bueno, una enseñanza buena como hijos de Dios y como servidores, porque como le digo a mi esposo, a veces, hermana, como pastores, nos es muy fácil decir a la gente, confía en Dios, Dios es tu fortaleza, Dios esto, pero cuando nos toca vivirlo físicamente, cuando nos toca nuestra propia experiencia, ahí es cuando no es tan fácil pasar ese valle. Entonces, efectivamente les digo a los hermanos, tenemos la bendición de colaborar con los pastores de nuestra iglesia. Y es algo que yo personalmente siempre he fomentado, hermano, esté preparado para esta situación. Preparado espiritualmente. Y lo digo a manera de broma, como dicen los católicos, Dios nos agarre confesados. Es decir, todos los días en comunión con Dios, que no le agarre en curva esta situación porque puede pasar. Número 2, primero espiritual, luego emocionalmente. Porque si no estamos preparados emocionalmente para una pérdida, nos derriba. Yo he visto mucha gente en la iglesia, a mi propio esposo, cómo le afectó la muerte de su hermano, que estaba en plena flor de su juventud, y mi esposo se vino para abajo, hermana, de tal manera de decir, ¿sabe qué, pastor? Deme oportunidad, deme un tiempo porque me es imposible ministrar a la gente, me es imposible enseñar con este dolor. O sea, yo no lo entiendo. Por otro lado, la tercera preparación es económicamente, hermana. Digo, si usted vive en México, sabe que los funerales no salen baratos. Entonces, hasta en eso tenemos que estar preparados como cristianos. ¿Va a venir? Va a venir. O sea, va a venir, hermana. Ya lo viví. Yo ya a mis 49 años, ahorita tengo 58, tuve un accidente también de muerte, hermana, de muerte. Y justamente, como menos nos imaginamos, hermana, esa es la soberanía de Dios. Fui a hacer un trámite a las oficinas de aquí del municipio, justo para un trabajo de la iglesia, porque yo era administradora de la iglesia. Fui a hacer un trámite, me estaciono frente al Palacio Municipal y a la hora de subirme viene un policía borracho con su camioneta particular y se estrella conmigo, de atrás de mí. Me hizo acordeón, yo no supe de mí durante 4 días. A Dios le plació conservar mi vida, hermana. Y digo, lo comparto también, hermana, porque son cosas reales. O sea, la gente no podía creer que a mí me hubiera sucedido eso. 30 años de experiencia de manejar y jamás había tenido un accidente. Y ya ahora, un borracho, le digo a mi esposo, en mi vida he tomado una gota de alcohol y a causa del alcohol yo iba a morir. Tuve fractura de cráneo, me hicieron 2 cirugías en el cráneo porque fue muy fuerte. Tengo 3 cirugías en la cadera, hermana. O sea, estuve 4 días inducida a coma, entubada, y a Dios le plació dejarme. Y en la iglesia nadie lo podía creer que a mí me pasara eso, pero incluso mi propia familia renegaba y decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué a ti? Yo decía, ¿por qué no?
pero es que tú siempre has sido. Dios en su soberanía decide qué prueba nos pone, en qué tiempo y de qué manera. Y yo le decía a Dios, mira Dios, yo no me quiero morir porque amo la vida, amo servirte, amo a mi esposo, amo a mis hijos, no me quiero morir. Eso tenlo claro, Señor, no me quiero morir, pero si tú quieres llevarme, mira, Señor, nada me detiene como para reclamarte, exigirte que tú no me lleves. Aquí estoy, Señor, llévame. Entonces, es difícil entenderlo, hermano. Y justamente, yo ya lo tengo claro, yo ya lo tengo entendido. Pero cuando a la gente de la iglesia le sucede, y justo por eso me atreví a invertir en este curso, hermana, porque a mí me gusta estar preparada para decirle a la gente de la manera más correcta, más bíblica, más sana, ministrar a esa gente. E incluso tengo ese hábito, hermana, de tener servicios funerarios pagados. Yo lo establecí en la iglesia, que la iglesia tenga 3, 4 servicios pagados y si hay alguna necesidad, porque así se presenta la muerte, ¿no? A veces nos agarra en curva y no hay dinero y hay que pagar y entonces, bueno, pues la iglesia siempre en esa ayuda a los necesitados tenemos servicios funerarios pagados. Entonces, pero la gente no lo entiende, hermana. Es difícil que la gente lo acepte. Dice, no, Dios me cuida, Dios me guarda, a mí no me va a pasar nada, es que no sé qué, no, es que no. No es así, exactamente con este ejemplo que nos dio de esta lectura. Cuando más seguros nos sentimos, en todos los sentidos, dice Dios, ¿sabes qué? No, o sea, es tu tiempo y punto. Y bueno, hermana, qué bonito tema. Repito, estoy aprendiendo de ustedes. Yo ya lo viví. Hemos vivido tiempos de prueba en mi familia y sabemos que Dios es soberano y que Dios hace con nosotros como Él quiere, cuando Él quiere y Él nos llama cuando a Él le place, en su voluntad perfecta, en el diseño perfecto de Dios. Ni un día más, ni un día menos, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y mire, bendito Dios, yo también comparto esta bendición, estoy aquí, quedé bien, con algunas secuelas también, con tratamiento también, pero estoy bien, hermana, y quiero seguir aprendiendo para que yo ahora lo veo confirmo lo que el apóstol Pablo dijo, nada nos va a separar del amor de Dios y todo lo que nos suceda va a contribuir para nuestro bien. Y ya ahora yo le puedo decir, este 23 de mayo son 10 años del accidente, yo quedé con cierta discapacidad motriz y con secuelas también por las cirugías en el cráneo, pero puedo decir que no soy la misma persona y que Dios tenía un propósito y que Dios quería enseñarme muchas cosas y yo puedo ser más empática con la gente que pasa por este tipo de pruebas. Gracias, hermana. No, hombre, al contrario, hermana, gracias a usted por compartir. Y sí, el Señor nos permite pasar por ese tipo de pruebas, amada, porque Él tiene un propósito o muchos propósitos con eso. No fue casualidad su accidente, no fue casualidad también la prueba que yo pasé, no es casualidad, ¿verdad? Como usted dijo, es su soberanía. Por algo Él lo permitió, ¿verdad? Esas pruebas. Y muchas gracias nuevamente por compartir, amada. Y también hago el comentario que usted o las personas que están en el pastorado, en algún ministerio, al terminar este curso, Dios mediante, ustedes lo pueden replicar con la gente de su iglesia. Claro, a su manera, ¿verdad? Con su sazón, como decimos acá, ¿verdad? Para los que son mexicanos, que hay gente de otro lado, a su estilo, quiero decir, pero lo pueden replicar también para que esta enseñanza pues llegue también a ellos, Dios mediante. Hermana, Adelante, adelante, pastor. me parece muy interesante lo que dijo la hermana y la verdad, la muerte llega como ladrón en la noche, no sabemos cuándo nos tocará y por eso hay que prepararse. Lo triste de esta persona que nos relata la palabra de Dios es que se dedicó toda su vida al materialismo y no se preparó. Y pues ahí tenemos una enseñanza de la necesidad de prepararnos.
allá en el libro de Isaías, el capítulo 38, nos habla de un rey llamado Ezequías. Entonces Dios le dijo al profeta Isaías que le avisara de que se preparara. Dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, pero en este pasaje, pues al rey se le dio la oportunidad de prepararse. No a todos se nos avisa, te quedan pocos días. Hay personas, desde luego que hay excepciones, pero no a todos se nos avisa que la muerte es hoy o es mañana. Pero al rey sí le dijeron, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, pero el rey lloró abundantemente delante de Dios y recordándole a Dios que él había sido una persona fiel, había caminado, había hecho la voluntad de Dios, y Dios se compadeció del rey y le añadió 15 años más de vida. Entonces sucedió algo interesante, o sea, yo lo veo desde ese punto de vista, se los comparto a ustedes. Sucedió algo interesante, que la fecha que Dios le había señalado al rey para que muriera, pues el rey en cierta manera como que no quería morir y le aumentaron 15 años. Sin embargo, en esos 15 años, nos dice la Biblia allá voy a leer un versículo en Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 25, que dice así, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces yo decía, si Dios ya dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás, entonces hágase tu voluntad, Señor. Si el Señor, dentro de su soberanía, me quiere aumentar 15 años más de vida, entonces ya será su voluntad. Pero si ya llegó el día, entonces yo pienso que pues aceptar la voluntad de Dios y no decir, Señor, por favor, auméntame 5 años más porque quiero ver que mi nieto se case o mi nieto termine la prepa o no. Si la voluntad de Dios es que yo tengo que descansar ahora, descanso ahora, pero creo que no es conveniente pues decirle al Señor, Señor, por favor, no permitas que yo me muera, Señor, por favor. No, pienso que es mejor aceptar la voluntad de Dios, porque si este rey Ezequías hubiese aceptado la voluntad de Dios, hubiese dicho, gracias Señor por avisarme, me preparo y estoy en tus manos, entonces no hubiera sucedido lo que pasó durante los 15 años, porque no correspondió al bien que Dios le había concedido de 15 años más de vida, sino que se enalteció y fue una mancha más en su vida. Entonces, volviendo al asunto, sí es necesario prepararse, aceptar la voluntad de Dios cuando llegue el momento, y vuelvo a repetir, si es la voluntad de Dios que pues nos aumente un día más adelante, un año más adelante, pero ya será la voluntad de Dios. Sin embargo, eso ya es su soberanía. Entonces es cuestión de aceptar la voluntad de Dios, pero sobre todo prepararnos y aprovechar bien el tiempo, no como este rico insensato que aprovechó el tiempo para trabajar. Pero allá creo que en Efesios capítulo 5 dice, aprovechando bien el tiempo. Esta es la palabra bien, porque hay muchos que aprovechan el tiempo dedicándose a lo material y no se preparan para lo espiritual. Entonces, pero la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces sí, hay que prepararse, hay que ayudar a las personas a prepararse. Precisamente por eso me interesé por este curso de tanatología, para ayudar a las personas a prepararse, aunque relativamente hay personas que no quieren la ayuda. Yo recuerdo que una ocasión llegué de la iglesia, llegué a mi casa y me dicen mis hijas, la vecina se está muriendo, ya está desahuciada, el médico dijo que no hay nada que hacer, el sacerdote ya le dio bueno, no sé cómo se le llama, lo que se le da, porque ya no tiene remedio. Entonces llegué y rápidamente me fui,
la vecina vivía al lado de la casa de un servidor. Llegamos, le presenté el plan de salvación, le digo, vecina, acepte a Cristo Jesús en su corazón, entregue su corazón a Cristo Jesús, y porque pues es lo único que vale la pena. Bueno, así como hizo el apóstol Pablo con Agripa. Agripa, yo sé que tú crees, pero pues al final no aceptó. Entonces la vecina, ella dijo, no, yo soy católica y así voy a morir. No quiso aceptar la ayuda, pero el asunto es que sí hay que prepararse. La palabra de Dios, como leyó la hermana, es algo, es cierto, es palabra de Dios, es inspirado, y la muerte tiene que llegar. Entonces tenemos que prepararnos, y creo yo que este curso es precisamente, nos provee herramientas para ayudar a las personas a prepararse, y comenzando con nosotros mismos. Es todo, hermana. Gracias. Gracias a usted, pastor. Muchas gracias por compartir. Muchísimas gracias. Sí, como bien dice, hay gente que no, y hay gente que inclusive se enoja con el Señor también. Y es que el Señor no me concedió, es que yo le pedí, es que yo tenía fe en Él, y se llevó a mi esposo o a mi hijo, y hay gente que queda hasta enojada con el Señor, ¿verdad? Justamente les comparto, estoy atendiendo en terapia tanatológica a una hermana cristiana, a la cual por supuesto no daré el nombre, ¿verdad? Pero bueno, la estoy atendiendo. Ella acaba de fallecer su esposo hace como un par de meses aproximadamente. Tenían 49 años casados. Es una señora pues un poco mayor, y pues ella ha pasado por sentimientos tanto de enojo con el Señor, sentimientos de culpa, muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, y pues ahí vamos avanzando y vamos avanzando. Tenemos la sesión una vez por semana, y gloria a Dios, ahí vamos avanzando. Pero por darles el ejemplo, ¿verdad? Así como ella, pues también hay a veces sentimientos de enojo también para con el Señor, tristemente. Tristemente, pero Dios permita y pronto ella esté pues aceptando completamente la voluntad de Dios. Bien, y vamos a ver esta cita en Romanos capítulo 14, versículo 17 al 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pues esto no es más de lo que hemos estado comentando, ¿verdad? A lo largo de la clase. Estemos aquí o nos vayamos, donde el Señor quiera, del Señor somos, porque ya le hemos aceptado. Si es su santa voluntad irnos, quedamos, pues somos de Él. Y es por su soberanía y su santa voluntad. ¿Sí? Amén. Entonces, pues esas son las bases de la tanatología bíblica cristiana. Como dijimos aquí en un principio, para los que no llegaron al inicio de la clase, básicamente es entender y o asimilar la voluntad soberana de Dios sobre el fin de nuestras vidas, o sobre el fin de la vida de un ser querido, o también poder afrontar y aceptar inclusive una enfermedad crónica o una enfermedad terminal o cualquier tipo de pérdida. ¿Sí? Por eso estuvimos, amados y amadas del Señor, doy un pequeño repaso, una pequeña recapitulación. Por eso estuvimos viendo todas estas citas, todas, haciendo un poco de teología sistemática,
para poder comprender precisamente esa voluntad soberana de Dios sobre el fin de nuestras vidas. Por eso estuvimos viendo, a la luz de la palabra. Bien, ahora vamos a ver el siguiente subtema. Es un subtema básicamente porque no se sale de lo que estamos viendo, va muy, muy, muy de la mano. Van así de la mano, ¿verdad? Insisto, no se sale del tema, es un subtema. Que todo le pertenece a Dios. Y alguien hizo mención eso ahorita, no me acuerdo si fue el pastor Isaías o quién fue, alguien lo comentó ahorita, que justamente todo le pertenece a Dios. Y en la clase pasada comentábamos de la mayordomía, que somos mayordomos, ¿sí? No es posesión de nosotros las cosas. Como lo comentamos, que siempre decimos, es que mi casa, mi hijo, mi esposo, mi mamá, todo en posesión. ¿Sí? Y bien, pues no hay otra manera de expresarlo, ¿verdad? Pero nos lo tomamos muy, muy, muy literal. Y realmente a quien le pertenece todo es al Señor, no a nosotros. Todo le pertenece a Él. Él es dueño y soberano de todo. Amén. Y lo sabemos, porque sé que todos y cada uno de los que estamos aquí en clase lo sabemos, pero vamos a comprenderlo un poquito más profundo a la luz de la palabra. Y también mediante teología sistemática. Vamos a ver este salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Salmos 101 al 3. Que de hecho, así, como comercial y entre paréntesis lo pongo. En mi canal de YouTube tengo, que es un podcast de todo este salmo completo, todo el Salmo 100, porque ahorita nada más aquí abarcamos hasta el versículo 3, pero lo tengo todo completo hasta el 100 en podcast y acompañado de una oración. Si gustan, se los comparto más tarde en el grupo. Para quien quiera y desee escucharlo, ¿verdad? Se los comparto, porque está hermoso, hermoso este salmo. ¿Y qué vemos aquí en este salmo? ¿Qué vemos? Justamente que Él nos hizo. ¿Y el que nos hizo qué es? Pues es nuestro dueño, por así decirlo, ¿verdad? Como vimos aquí, le pertenecemos a Él porque Él nos hizo. Nosotros no nos pertenecemos, como dice aquí, y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Es un salmo hermoso de alabanza, ¿sí? Y desde aquí vemos, pues, que somos del que nos hizo. Y vemos también aquí en Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aquí volvemos a ver otra cita en base a esta enseñanza, ¿verdad? Que todo le pertenece a Él, siguiendo esta línea. De Él es la tierra y su plenitud. ¿Qué es su plenitud? Pues todo lo que está en la tierra. ¿Sí? Todo, su plenitud plena, la tierra completa es de Él. Y los que en Él habitan. ¿Quiénes habitamos en la tierra? Nosotros. Todo ser humano, todo ser vivo. Y es de Él. Volvemos a ver aquí en la palabra, que todo es de Él.
y nosotros también. Él es dueño de todo. Amén. Y vamos a ver qué dice en Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas esas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. ¿Sí? Aquí volvemos a ver que todo es de Él. Por eso dice, tú hiciste los cielos, Él hizo los cielos. Y Él los hizo, a Él le pertenecen. La tierra. Y nuevamente dice, y todo lo que está en ella. Todo lo que está en ella. ¿Quiénes estamos? Nosotros también estamos en ella, en la tierra. ¿Sí? Y aquí miren, tú vivificas todas esas cosas. ¿Qué es vivificas? Que Él da vida. Él nos da la vida. Y si Él quiere quitárnosla, también Él nos la quita aquí. También. Volvemos a ver a la luz de la palabra que Él hizo todo y Él es dueño de todo. Él es el dueño, amo y soberano de todo. Vamos a ver en Salmos 89:11. Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Gloria a Dios por estas palabras. Aquí también vemos a la luz de la palabra nuevamente, fíjense cuántas veces nos habla la palabra de esto. Nos recalca una y otra vez que de Él pertenece todo. Nuevamente aquí nos vuelve a decir que de Él son los cielos, que de Él es la tierra y su plenitud, que Él lo fundó. Nuevamente lo vemos. Porque vuelvo y repito, ¿verdad? Hago hincapié. Nosotros a veces nos creemos dueños soberanos de lo que Dios nos ha dado. Y a veces nos sentimos con el derecho de que, no, Señor, ¿por qué me lo quitas? Incluso la salud. Cuando nos quita la salud, cuando nos quita un ser amado, pero Él es el dueño de todo, como vemos aquí. Nosotros no. En Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Amén. Nuevamente vemos esa línea de enseñanza. Nuevamente. Fíjense, todo de Él, todo de Él. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son, ¿qué? De Él. Nuevamente. Y esta cita tan conocida ya en el Nuevo Testamento, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En Romanos 11:36. Capítulo 11, versículo 36. ¿Y cuántas veces incluso hemos orado con esta cita? ¿Cuántas veces? Inclusive la hemos usado en nuestra oración.
O parafraseándola también, ¿verdad? Señor, es que a ti te pertenece todo, pero a veces no alcanzamos a comprender realmente a profundidad. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. En Primera de Corintios 10:26, capítulo 10, versículo 26. Entonces, si se fijan, vemos toda esta enseñanza mediante teología sistemática, tanto en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, que todo es de Él, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces, llegamos a la conclusión que si el Señor es dueño de todo, de la tierra, de su plenitud, de los que en Él habitan, como vimos en las citas, parafraseando las citas, Dios es dueño de todo, incluyendo ¿qué? Nuestra vida, o la vida de nuestros seres amados, o la salud de nosotros, o la salud de nuestros seres amados, etcétera, etcétera. O cualquier cosa, ¿verdad? Nuestra casa, nuestras posesiones, materiales, incluso todo, todo, todo. Amén. Entonces, por eso les comentaba que el primer tema va de la mano con el segundo subtema. Tanto de aquí para arriba, vemos a la luz de la palabra, pues que debemos aceptar la voluntad del Señor, porque todo es de Él. Amén. Recapitulando un poco. Y todas esas citas se las voy a pasar. Todas se las voy a pasar. Vamos a seguir. Espero que nos dé el tiempo. Aquí. Vamos a ver un poquito del duelo y el luto en la Biblia. La semana pasada estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Lo que significa el duelo y lo que significa el luto. Ya todos y todas tienen bien claro eso. Gloria a Dios por eso. Pero ahora vamos a ver a la luz de la palabra este tema. Muchos se preguntarán y me han preguntado, oiga hermana, ¿y es permitido por el Señor vivir el duelo, vivir el luto? ¿Es permitido por Dios? Si usted habla, me han dicho, si usted habla que debemos aceptar la voluntad de Dios, como vimos acá todo, que Él es dueño de todo, pues entonces debemos de vivir un duelo, un luto. ¿Es permitido realmente por el Señor? Pues déjenme decirles que sí, que vivir duelo y guardar luto sí es permitido por el Señor. Claro que sí, claro que sí. No podemos contenernos ante esa situación, ante ese dolor, ante lutar, como vimos que es lutar, ante duelar, que es el término propio. Sin embargo, es de manera temporal. ¿Sí? Es decir, el Señor no quiere que la persona se quede atrapada ahí, atrapada por largos periodos de tiempo. No, porque eso ya se volvería en la tanatología clínica, científica. Le llamamos, ojo ahí con eso porque lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver los tipos de duelo, las fases de duelo. Faltan muchos temas, amados, muchas clases todavía, ¿eh? Muchas, Dios por delante. Pero por eso se los puse aquí entre paréntesis. Si la persona se queda atrapada ahí, ya es un duelo patológico, un duelo cronificado. ¿Sí? Que el Señor no quiere, insisto, que la persona se quede ahí. No. Nos permite,
sí nos permite duelar, sí nos permite llorar, guardar luto. Ahorita lo vamos a ver en la palabra, cómo guardaban luto y esos detalles. La misma palabra del Señor habla que hay tiempo de llorar. Claro que hay un tiempo de llorar. Lo vemos en el libro de Eclesiastés 3:4. Muchos me imagino que ya lo habrán visto, ¿no? Habla tiempo de reír y tiempo de llorar. Claro que hay tiempo de llorar. Claro que hay tiempo de guardar luto. Pero ¿ustedes creen que el Señor quiere que una persona se quede ahí, atrapada? El otro día me dijo una señora, les comparto así bien rápido, me dice, oiga, ella no es cristiana, es una cliente a la que le presto otro servicio, me dijo, oiga, ¿usted cree que puedo atender a mi cuñada? Claro que sí, le puede dar terapia. Claro que sí. ¿Qué le pasa a ella? No, dijo, lo que pasa que ella perdió a su esposo y sufre mucho, todavía no lo acepta. ¿Hace cuánto que lo perdió? ¿Cuánto creen, amados? Hace 15 años. Me dijo, hace 15 años que perdió a su marido y todavía le llora como el primer día, todavía hace comida y le sirve su plato en la mesa. Imagínense. Y no lo digo en afán de juzgar, no, Dios me libre de juzgar, pero me dolió esa situación, ¿verdad? Y la niña ve, me dijo la cuñada, dijo, y la niña ve eso. Mamá, pero mi papá no está. Y la niña ve a su mamá siempre llorar todos los días triste, le pone su plato y muchos detalles, ¿verdad? Y la niña pues ve, está creciendo con eso. La niña es adolescente y así creció. Imagínense, ¿ustedes creen que el Señor quiere eso para una persona? ¿No? Poniendo este ejemplo, ni para la señora ni para la hija. Hay tiempo para todo, amados, hay tiempo para todos. Debió haber un tiempo para llorar, pero tenía una fecha de caducidad, por así decirlo. No durante ya toda la vida, crónico. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Dice aquí en Salmos 35:14, dijo David, como mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae, ¿qué? Luto por madre, enlutado me humillaba. Aquí vemos que sí habla de luto la palabra. ¿Se fijan? Vamos a ver el luto de Jacob en Génesis 37, capítulo 37, versículo 32 al 34. Si tienen su Biblia adelante o si quieren leerlo aquí conmigo, como quieran. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, aquí me detengo poquito. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. ¿Quiénes? Pues los hermanos de José. Y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Amén. Entonces aquí vemos varias cosas importantes. Cuando se creía en la historia, ¿verdad? Que estaba muerto José. Su padre, Jacob, eh, hizo luto, guardó luto, mejor dicho, es la palabra apropiada.
guardó luto. Dice aquí en la palabra, por muchos días, no sabemos exactamente cuántos días, no nos dice la palabra, si por 100 días, si por 90 días, no nos dice aquí exactamente, pero dice por muchos días y guardó luto. Y puso cilicio sobre sus lomos. Ahorita vamos a ver qué es el cilicio. Era una forma de guardar luto. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Que dependía de las creencias, de la religión, de la cultura, etcétera, etcétera, para poder guardar ese luto. ¿Se acuerdan? Entonces, era una forma en aquellas épocas, en aquella cultura, de guardar luto. Y aquí vemos en la palabra que Jacob guardó luto. Y vamos a ver qué era el cilicio. El cilicio era una tela tipo dura, tipo áspera. De hecho, aquí les puse una imagen de poco valor, ya sea de pelo de camello, de pelo de cabra. Las hacían de ese material, que se llevaba durante el luto como símbolo de profunda tristeza y lamentación. Ese era el cilicio. Y se lo colgaban, se lo ponían. Y la ceniza se ponían en la cabeza o se sentaban en un montón de ceniza para denotar dolor. Eran lo que hacían en aquellos entonces. La Biblia nos habla como aquí en el caso de Jacob. Ahora vamos a ver la muerte de Moisés en Deuteronomio 34, 7 al 8. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. ¿Se fijan, amados? Dice, y lloraron. Primer punto importante a destacar aquí. Lloraron, como lo vimos aquí en Eclesiastés. Tiempo de llorar, sí, tiempo de llorar, claro. Es permitido por el Señor. Aquí lo estamos viendo. En la muerte de Moisés, sí lloraron su muerte. Sí la lamentaron, sí la sufrieron. Aquí sí nos da un dato importante, miren, 30 días. Así se cumplieron los días de lloro y luto de Moisés. De lloro quiere decir de duelo y de luto. Básicamente de duelo y luto de Moisés. Guardaron duelo, guardaron luto por la muerte de Moisés. ¿Se fijan? Sí lo vemos en la palabra, en las escrituras, sí lo vemos, el duelo y el luto. Vamos a ver aquí rápidamente, ya casi para irnos. Vamos a ver la muerte del hijo de David, otro ejemplo más en las escrituras. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron para él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y para el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, les hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuando más se afligía, si le decimos que el niño ha muerto. Mas David
Viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Lo vemos en 2 de Samuel 12, 15 al 19. En 2 de Samuel, perdón. ¿Por qué digo segundo? Porque es libro, no es carta. Por eso digo 2 de Samuel. ¿Sí? Entonces aquí vemos algo importante, de mucha, mucha enseñanza, amados y amadas, que David aceptó rápidamente la muerte de su hijo. Rápidamente la aceptó. Al principio él, antes de que su hijo muriera, miren, vemos un dato importante, dice: entonces David rogó a Dios por el niño. Había ayunado. Es válido también rogarle al Señor, ¿verdad? Y ayunó. Pero cuando el Señor decidió llevarse al hijo de David, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo? Lo aceptó rápidamente. Incluso hasta rompió el ayuno. Vemos una aceptación en David. No vemos que se quedó atrapado ahí en el duelo, en el luto. Se me hace muy impresionante esta enseñanza, la verdad. Muy impresionante. Y vamos a ver acá. Vamos a darle continuidad. Dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Aquí me detengo, es cuando les digo que rompió el ayuno, ¿se fijan? Ya no había más que hacer, ya se había ido el hijo. Rompió el ayuno, lo aceptó, básicamente fue una señal de que lo aceptó. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegando a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo llamado de nombre Salomón, al cual amó Jehová. ¿Se fijan? Él aceptó la muerte, ¿sí? Y otra cosa muy, muy importante de extraer de aquí, de toda esta enseñanza de la muerte del hijo de David. Fíjense bien. Dice: ¿podré yo hacerle volver? Él entendió que él no le podía hacer volver al hijo. Ya estaba muerto. Dice: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Como mucha gente que, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero un pequeño paréntesis, como mucha gente que piensa que mediante sesiones espiritistas o algo puede conectarse, puede hablar con los muertos, puede hacerles volver. Me imagino que todos han escuchado eso y sabemos que eso no es de Dios. Ellos no vuelven, ellos no tienen más parte aquí. Por eso David dijo: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Sabía que el hijo ya no volvía y aceptó.
y aceptó y finalmente pues el Señor le dio otro hijo, ¿verdad? Eso ya es otra historia aparte de la muerte de este hijo. Le dio a Salomón. Amén. Bueno, amados, pues esto ha sido toda la enseñanza de hoy. Ahora vimos mucho tema bíblico. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por sus santas palabras. Ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, si Dios así nos lo concede, nos lo permite. Muchas gracias por compartir. Gracias por sus opiniones, por sus experiencias, por sus testimonios también. Y gracias por también haber escuchado un poquito del mío. Todo esto que ustedes comparten viene a enriquecer muchísimo la clase, viene a edificarnos y no solo edificarnos a nosotros, que nosotros seamos de bendición para los demás, que el Señor nos pueda usar para con los demás, que así sea. Amén. ¿Algo Amén. que quieran agregar antes de irnos? ¿Qué se llevan el día de hoy? Hermana Mónica levantó su mano. Sí, bueno, respecto a esto último que estábamos viendo de David, a mí me llamó mucho la atención, sí, efectivamente, cómo tiene dos reacciones muy diferentes. Uno con este bebé, ¿no? Que muere, hijo de Eli Betsabé, pero cuando muere su hijo Absalón, él tiene una reacción completamente diferente, ¿no? Lo vemos en 2 Samuel 18:33, y justo ahí él les dice que lloró, ¿no? Que se conmovió profundamente y que entró, ¿no? Él se apartó de la gente, dice que se apartó a su aposento y él lloraba y dice que caminaba y bueno, yo creo que desesperado, ¿no? Dice la palabra que decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿no? Y dice que él decía que ojalá hubiera muerto en su lugar, ¿no? Porque era tan fuerte el dolor que él sentía por, por la muerte de su hijo, que era la única manera a lo mejor de expresarlo, ¿no? Y vemos que son dos situaciones en el mismo hombre, ¿no? De dos pérdidas y que reacciona completamente diferente ante cada pérdida. Eso es todo, hermanita. Amén, hermana. Muchas gracias por compartir. Sí, es cierto, es verdad. Y cuántas veces pues nosotros también reaccionamos de manera diferente, pero esta manera fue, por llamarlo de alguna manera, valga la redundancia, muy asertiva, ¿verdad? Muy confiado en el Señor de que si tú ya decidiste, lo aceptó, lo aceptó. Bien, ¿alguien más ya para despedirnos? ¿No? Bueno, entonces pues nos despedimos y Dios mediante nos estamos viendo la próxima semana. Cualquier comentario que quieran hacer en la semana, en el grupo, ese chat es de ustedes, ese grupo de WhatsApp está a servicio y disposición de ustedes y les voy a estar mandando el Salmo 100 para quien guste escucharlo y les voy a estar enviando también un pequeño podcast, dura bien poquito, justamente de introducción a la tanatología, algo de lo que hemos estado viendo, pero para quien guste escucharlo, adelante, ahí se los comparto también. Y material también, material en PDF. En el transcurso de la semana, ténganme un poquito de paciencia, pero se los estoy mandando. ¿Sí? Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Muy bien, Gracias, hasta luego. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Amén. hermana. Saludos. Bye, bye. Dios les Feliz bendiga. Bye. tarde. Dios los bendiga, hermanitos. El Señor les guarde. Gracias.